Hola, muy feliz día. Te doy la bienvenida. Feliz día, muy feliz día. Bienvenidos a todos. Mi nombre es Adi Ela Luz y este programa se llama Conectados al Ser. Una nueva oportunidad. Es para vos que te lo mereces. Feliz día, bienvenidos a todos. Muchas bendiciones para el día de hoy. Hoy te invito, tenemos un programón, no te lo podés perder, vamos a hablar de un tema interesante, como siempre te traje un temazo, como siempre te traje un temón. Hoy tenemos un tema para hablar, muy interesante, algo nuevo. Vamos a hablar de un tema muy, pero muy interesante. Quiero agradecerles a todos los que se suscribieron, a todos los que enviaron mensajes, a los que pusieron me gusta, a los que se conectaron a los programas, a los que enviaron consultas, a los países que se sumaron a Conectados al Ser, Estados Unidos, México, Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Colombia, países de Latinoamérica y países también de Europa. Gracias, gracias, gracias. China, Japón, India y algunos países también que están ahí también mandando mensajes, haciendo preguntas para comenzar a conectarse al ser. Feliz día, mil bendiciones y muchas, muchas gracias. Feliz día. Hoy te traje un tema muy interesante. Hoy vamos a hablar de lo que es cuando yo digo conectarnos a nuestro origen real. No es una metáfora, tampoco es una frase al pasar. Cuando hablamos de la mente infinita y cuando hablamos de la conexión al ser, hablamos de conectarnos a una frecuencia en donde están los maestros, los ángeles, los guías, de ese lugar de donde nosotros venimos, de ese lugar donde nosotros salimos. Pero en realidad el ser humano piensa que está acompañado si está con personas, porque al bajar la frecuencia vibracional puede ver solamente una parte del campo energético, o sea, lo que es la forma materia. Y por eso el hecho de empezar a conectarse con el desapego, empezar a conectarse con una frecuencia superior, hace que podamos conectar a nuestro origen real. Miren, en otros niveles de conciencia están esos maestros que ya nos conocen. En otro nivel de conciencia están esos guías que ya nos conocen. Todos los seres que están en diferentes niveles de conciencia, que fueron avatares, guías, maestros, seres de luz, seres de la conciencia, ángeles, arcángeles y jerarquías angélicas que están en niveles ultraconscientes, también saben quiénes somos. El hecho de que el ser humano cuando viene al plano materia, comienza a vincularse con otros seres y solamente piensa que aquellos seres que ve físicamente son los seres con los que puede contar, son los seres a los cuales puede observar o se puede vincular. Hoy vamos a hablar de cómo vincularnos con esos seres, esos hermanos mayores que ya nos conocen y que nosotros empezamos la vida espiritual y también empezamos a conectarnos a una frecuencia superior. Aprendemos sobre comunicación, sobre ángeles, sobre maestros, porque conscientemente y no conscientemente estamos buscando esa conexión, esa energía, esa vibración, esas bandas de frecuencia para conectarnos a esos seres que ya nos conocen, a esos hermanos mayores que ya nos conocen. Lo que pasa que el hecho de que el ser humano empieza a perderse en el mundo terrestre hace que empiece a desconectarse de esos seres que son sus hermanos mayores, de esos seres que son maestros que ya nos conocen, de esa frecuencia superior que nos conoce, que sabe quiénes somos y también saben de dónde venimos. Miren, para que el ser humano pueda dormirse, o sea, para que el ser humano se pierda en la ilusión, o como algunos textos sagrados dicen que muchos maestros ponen en sueño a muchos seres,
o hablan de ese tipo de cosas, el hecho de nombrar lo que es la ilusión en el mundo terrestre. No es algo metafórico y tampoco es una teoría. Para que el ser humano se duerma, tiene que haber un contexto. O sea, para que el ser humano se pierda en la ilusión de lo mundano, tiene que haber un escenario, tiene que haber un contexto. Y eso es muy importante que lo observen, para que puedan entender que abrir un proceso de sabiduría, abrir un proceso de conexión, abrir un proceso al ser, es algo que debe llevar disciplina, misión, honestidad, amor por lo divino, amor por la conciencia, porque estamos yendo a ese lugar de donde venimos, a ese lugar del cual salimos, y muchos seres todavía no recuerdan. Entonces, cuando se pierden en tercera dimensión, en el mundo terrestre, comienzan a pasar un montón de situaciones por falta de sabiduría, por falta de conexión, porque vibracionalmente caen en frecuencias más bajas, y eso es lo importante para observar, para poder evolucionar, para que ustedes puedan abrir la conciencia y no se distraigan. Por eso es muy importante el hecho de no distracción con respecto a lo que es el mundo terrestre. Bien, para que el ser humano viva en la ilusión y permanezca en la ilusión, tiene que haber un contexto, tiene que haber una forma de vida, tiene que haber un modelo social, cultural, tiene que haber un modelo de diferentes cosas, de consumo, de pensamientos, tiene que haber todo un escenario y todo un contexto para que esos seres se mantengan en las frecuencias astrales, que a veces también pareciera que están viviendo de una forma correcta o de una forma que les hace bien. Ese letargo o ese sueño colectivo es lo que muchos seres y muchas religiones hablan de la ilusión, o poner en sueño a alguien, o poner en sueño a los seres humanos. El hecho de abrir este proceso emocional hace que yo tenga la intención de ir a esos planos superiores, a encontrarme con esos seres que el ser humano piensa que no conoce. Y esos seres, esos hermanos mayores, esos seres que realmente se vinculan, por decirlo de alguna manera, con nosotros a través de la sabiduría, tiene que ver con esto. Ellos ya nos conocen. El hecho de que el ser humano se pierda en la ilusión tiene que ver con esto de no entender cómo funciona. Por eso yo a veces les digo que el hecho de conexión, el hecho de conectarse, de querer conectarse con maestros superiores, es un hecho de amor por la divinidad, es un hecho de amor por la conciencia, es un hecho de amor por el origen divino del cual el ser de luz sale y va a otro proceso dimensional, en este caso el planeta Tierra. En el planeta Tierra hoy en día, ahora, se está observando y se está desencriptando el hecho que nosotros venimos a la Tierra para poder evolucionar a nivel espiritual, para poder evolucionar a nivel álmico, a nivel superior, a nivel conciencia, a nivel espíritu real. Pero ¿qué pasa? Al verse cuerpo, al ver materia, al haber todo un contexto creado en el planeta Tierra, el ser humano comienza a dormirse. Por eso es importante hablarlo, por eso es importante tocar este tema, porque es sumamente interesante. Les vuelvo a repetir, para que el ser humano se duerma, tiene que haber un contexto. Escuchen esto, tiene que haber un contexto de observación, del hacer de cada día, de los hábitos que tiene cada día, de la frecuencia que tiene cada día. Cuando la luz nos toca y cuando los ángeles comienzan a pulsar su energía para despertarnos, para ayudarnos, para que podamos despertar, ahí
comienza a haber un proceso álmico superior. El cuerpo está hecho simplemente para que la energía cósmica superior se pueda asentar en el cuerpo. Por eso, el hecho de utilizar el cuerpo para otras cosas hace que se deteriore y eso hace que pierda conexión con la divinidad, que pierda conexión con los maestros o que pierda conexión con sus guías. Esto es un hecho científico, es un hecho tecnológico, es un hecho de ciencia paranormal, de ciencia de los ángeles, del cosmos, de las galaxias. No es algo que se dice o algo metafórico. Lo que pasa que poder utilizar esa energía cósmica hace que podamos ir hacia ese nivel de conciencia. Por eso les digo que el hecho de estar encarnados tiene que ver con utilizar la energía que Dios nos da, utilizar la energía que se materializa en la tierra para poder utilizarla en bien superior, para vibracionalmente hacer una transmutación a una energía aún mayor. Y eso es importante. Venimos al plano para poder evolucionar a nivel espiritual, para poder crecer a nivel almas, espíritus, fantasmas, maestros, como lo quieran llamar. Ese es el propósito que tienen las almas y los espíritus. Y el cuerpo está creado, está diseñado para que esa energía se asiente en el cuerpo y nosotros podamos, a través de la sabiduría, a través de la luz, a través del saber, conocer y bajar sabiduría y tomar sabiduría de otros maestros que a través de la experiencia, con ángeles, con guías, con seres de luz, han absorbido esa información. Porque eso es importante también, el hecho de poder entender lo que los maestros explican, el hecho de poder entender lo que los ángeles emiten, el hecho de poder entender cómo vivir en el plano terrestre, conectado a origen superior, conectado a ángeles, conectado a maestros, es un proceso de cada día, de observación, de práctica permanente, de disciplina constante. Y eso lo moviliza el amor divino por los ángeles, por Dios Padre Madre, por Shekinah, por el Espíritu Santo. Y eso no es religioso, es un hecho científico. La ciencia superior, la ultraciencia, la ultratecnología, está orientada a que el ser pueda crecer en esa instancia, o sea, en esos paradigmas de conciencia. Para esto, el ser humano tiene que abrir la mente a conocer algo que no sabe o algo que no entiende. Poder tomar certeza y confianza en un sistema que no entiende bien cómo funciona, hace que uno le abra la puerta a la luz, a los guías, a los maestros, y que ellos, con esa ultra sabiduría, nos puedan ayudar en algo que nosotros tenemos en otro nivel de conciencia y no recordamos totalmente. Por eso conectarnos a una frecuencia superior, mantear y tener la intención permanente de conectarnos a guías y a maestros, hace que podamos salir de la ilusión. Las misiones de luz están todas orientadas al bien superior, están todas orientadas a la salud perfecta, a la conexión y a la tecnología superior. Están orientadas al saber ultraconsciente, está orientada al crecer espiritual, está orientado al permanente crecer álmico. Por eso es tan importante hablar de esto. Este es un tema bastante picante y es un tema bastante caliente. ¿Por qué? Porque observar lo que es el modelo de vida que lleva la gente en el plano terrestre nos va a hacer observar si realmente estamos conectados a Dios, si realmente estamos conectados a los ángeles y realmente lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos realmente se plasma como nosotros intencionamos que se realice. Y eso lleva un proceso de práctica que es de todos los días y es ser buscadores permanentes de esa conciencia. Obviamente que estar
conectados a algo superior. Estar conectados a la frecuencia de los ángeles es tener una sabiduría que hay que hacerla, hay que activarla todos los días. Hay que saber investigar, saber conocer. Si el ser humano tiene la intención de mantener procesos astrales o programas astrales, el hecho de la conexión a la conciencia se vuelve finito, se vuelve algo que se dice, pero tenemos que llevarlo a la práctica. Entonces, esto ¿por qué es un tema picante esto? Porque si observamos cómo se vive en el plano terrestre, vamos a observar que el modelo de vivencia a nivel cultural, a nivel social, a nivel genético, es algo que hay que ir modificando y transmutando a través de la observación de a ver cómo será esto y entender, conocer y saber que hay algo superior que no conoce o no recuerda, y para eso necesita una constante observación y una constante de energía de luz de los ángeles. Por eso hay que estar conectado a nuestro ángel guía, porque esto solamente para aquellos que no escuchan su mente o para aquellos que no saben cómo funciona la mente, la conexión con las mastermind, con los ángeles y con los seres de la ultra sabiduría, de la ultra tecnología. Tienen que comenzar a observar esto, porque muchos seres viven en el plano terrestre, se mueven, pero no entienden realmente qué es lo que hay dentro de ustedes y fuera de ustedes, y piensan que los modelos que fueron creados, o piensan que las formas de vida, que los modelos de vida que se fueron dando en el plano, es algo entre comillas normal, y es algo aprendido. Es algo adquirido, fue algo enseñado, y eso es lo que hay que desaprender. Porque algo enseñado que tiene que ver en un plano dimensional de tercera dimensión no los conecta a la parte superior. Es como si el ser humano estuviese desconectado de su origen real. Entonces, el alma, el espíritu y los maestros superiores que están en otros niveles de conciencia nos observan solamente desde planos superiores, viéndonos cómo experimentamos una ilusión. Entonces, el hecho de salir de la ilusión tiene que ver con observar hay algo más. Es algo que no se conoce o no se entiende. Vamos a ver qué pasa por acá. Vamos a comenzar a observar. Y eso es salir del sueño colectivo, eso es salir del sueño de la ilusión. Cuando ustedes buscan una conexión superior, una vinculación con el origen real de sus ángeles, de sus maestros, de sus guías, de sus seres de luz, ahí comienzan a entrar en algo que tiene que ver con la comunicación y la conexión a los maestros de luz. Con esos seres que los conocen, con esos seres que están esperando que ustedes se despierten para poder ayudarlos en su proceso del despertar espiritual. Y muchos seres hoy en día están haciendo cosas que tienen que ver con la espiritualidad, que tienen que ver con cursos, talleres o cosas que realizan, pero también observan y tienen un modelo terrestre de vida que está conectado a lo que es la parte más baja, a la parte terrestre, a la parte de la ilusión, y eso los tira para abajo. El hecho de observar este plano como algo, no como algo ilusorio, y le prestan atención o le dan importancia a lo que tiene que ver con estos planos y solamente viven acá. Y para ellos es importante el hecho de poder materializar solamente en tercera dimensión. Es como si el ser humano viviera en tercera dimensión y los seres de luz los observan de arriba, viendo cómo viven en una ilusión. Entonces, decir que los seres tienen un origen divino no es una frase. Decir que la mente es infinita no es una frase.
es algo superior, que nos va a conectar con esos planos dimensionales, que nos va a conectar con esa conciencia, que nos va a conectar con esos seres de luz, que nos va a conectar con esos guías, con esos maestros, con esos santos. Hoy en día, el hecho de poder observar esto desde una conciencia superior, que tiene que ver con estas conexiones, nos va a llevar a nuestro origen real, que no tiene que ver con nada que uno pueda, no hay que tomar nada, no hay que hacer nada, no hay que tomar ni cosas extrañas, ni fumar cosas extrañas, no está orientado ahí, está orientado a otro nivel de conciencia, a una tecnología superior, está conectado a una frecuencia superior. Por eso es tan importante observar que hoy en día en el plano terrestre se están enseñando cosas que no tienen nada que ver con lo que es la conexión a la luz. No se necesitan cosas de evasión que tengan que ver o con drogas o que tengan que ver con cosas emocionales. Y hoy en día eso es algo que lo hacen pasar como un proceso espiritual. No sé, como decirles un ejemplo, el alcohol, la marihuana y otro tipo de cosas, el exceso de pensamientos negativos, el exceso de emoción egoica, el exceso de vinculación terrestre, todo ese tipo de energía que hace que se pierdan esas comunicaciones, hace que el ser se pierda en lo que es el proceso colectivo de la parte tóxica. No se necesita nada de todo eso, no se necesita toxificarse porque eso tiene que ver con algo que los va a llevar a otros planos dimensionales. Hoy en día todo lo que son los rituales que tienen que ver con cosas, con elementos, eso también es observable. Inclusive cuando vienen alumnos a la clase que me hacen esas preguntas con respecto de si esas hierbas o algún tipo de líquidos o algún tipo de preparados, porque ellos también hacen ese tipo de preguntas. Hoy quiero compartir esto. Algunos alumnos que han venido también han preguntado esto, que tiene que ver con esto de si es algo que ayuda o es algo que no ayuda. Y bueno, voy a aprovechar este programa para poder aclarar y blanquear esto que tiene que ver con este tema. No se necesita absolutamente nada para conectarse a la frecuencia de la conciencia. Y les voy a decir otra cosa, si ustedes están conectados a sus ángeles y a sus guías y a sus maestros, les van a decir que todo lo que son esas creaciones en el plano terrestre son creaciones desde el astral, no son creaciones de luz. Y esto son respuestas que yo les doy a los alumnos cuando me preguntan ese tipo de cosas. No es necesario tomar preparados, no es necesario hacer rituales que tengan que ver con estados de conciencia alterado. Y ojo con eso, porque los estados de conciencia alterado no llevan a una frecuencia de conexión a la conciencia, llevan a una frecuencia de no conexión. Entonces, ojo con eso, porque es importante observarlo. Utilicen la conciencia y utilicen la observación superior para entender cómo funciona esto. Obviamente que cuando ellos me hacen esta pregunta, cuando ellos me preguntan sobre este tema, porque han probado o porque tienen la duda o porque han estado en grupos, y esto es importante aclararlo, no necesitan nada que tenga que ver con ni drogas, ni hierbas extrañas, ni líquidos preparados, ni alteración de la conciencia, porque ya la palabra lo dice, y para aquellos que lo han experimentado, es algo que está creado y que está relacionado desde el ego. O sea, el ego infiltra con este tipo de información, porque para conectarse a la conciencia hay que estar alineado en el presente y hay que estar disciplinado en la salud superior. No es necesario tomar absolutamente nada, es una creencia.
Y esas creencias están orientadas a que el ser humano se mantenga arraigado a lo que son los programas de la Tierra, a lo que son los programas terrestres, a lo que son los programas egoicos, a lo que son las programaciones astrales. Y eso a nivel kármico tiene peso. O sea, que tienen que observar para aquellos que empezaron con estas prácticas o empezaron con este tipo de cosas, observar que esto tiene un peso kármico. Y lo que es la conexión a la sabiduría, lo que es el proceso, el continuo de conectarnos a una frecuencia superior, tiene que ver con la activación dármica. Entonces, ojo para aquellos que están en ese proceso o en esos planos dimensionales, porque eso tiene que ver con karma y eso tiene peso kármico. Entonces, ojo con eso, empiecen a conectarse con sus guías, empiecen a conectarse con sus maestros, porque de esta manera van a poder conectarse a frecuencias superiores. Y cuando me hacen esta pregunta, yo respondo a través de lo que los guías, los ángeles y los maestros me explican. Y eso baja y yo lo contesto. Entonces, ¿con qué tiene que ver esto? Si nosotros nos conectamos con la frecuencia de la conciencia superior, no es necesario ir a buscar a lo que son los planos más bajos de conexión. Es una cuestión de conciencia, es una cuestión de observación. Si yo quiero conectarme con los ángeles, con los guías y los maestros, tenemos que ascender en la conciencia.